La mayoría de nuestros residuos van a parar a sitios de disposición que ni siquiera funcionan en la mayoría de los casos como rellenos sanitarios, sino son más bien tiraderos a cielo abierto. Y quizá tenemos que empezar a cambiar eso, ¿no? Que pague más quien más genere, que pague más quien no separe. Entonces es muy triste en realidad si pensamos que nuestra huella más grande en el planeta que vamos a dejar son esas toneladas de residuos que fuimos generando a lo largo de nuestra vida. En general, a nivel internacional, los plásticos biodegradables que se aceptan son solo los compostables, es decir, los que se van a biodegradar en un proceso de composteo, no los que se biodegradan en el mar o en el suelo, porque la idea no es resolver nuestras malas conductas y todos generamos un impacto ambiental, todos, con cada una de nuestras acciones. Sí. Eso es un hecho, ¿no? En la medida en que seamos conscientes de eso, pues vamos a poder tomar mejores decisiones. O sea, un niño no aprende a separar porque en su libro diga que tiene que separar. Aprende a separar porque en su casa y en su escuela se separa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rubocast Imparable. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Aletia Vázquez Morillas. Es ingeniera química por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Maestra en Ciencias en Integración de Procesos por la Universidad de Manchester y doctora en Ciencias e Ingeniería Ambientales por la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Es profesora investigadora en el Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, donde imparte asignaturas a nivel licenciatura, posgrado, en temas relacionados con la gestión de residuos. Doctora, me da muchísimo gusto que nos acompañe. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí hoy. Qué bueno. De verdad que pues no me imaginé que la tuviéramos aquí como invitada, pero qué bueno, vamos a aprovechar este espacio para extraer todos esos conocimientos que usted tiene con el tema de la gestión de residuos. Claro que sí. Para mí es algo que de verdad que me apasiona, que creo que muchos estamos aportando soluciones, ya lo que falta es poner en acción todo eso que está pasando, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Es un tema que a mí también me apasiona, entonces pues vamos a platicar. Qué bien. Bueno, para empezar, he escuchado todo lo que usted está haciendo respecto a investigación con todo este tema de gestión de residuos. ¿Usted cree que el sistema actual que estamos utilizando para la gestión integral de los residuos será correcto, está obsoleto, tenemos que cambiar? Sí, tenemos que cambiar porque estamos generando una gran cantidad de residuos cada vez más y no los estamos manejando de la mejor manera. La forma actual de manejo implica muchos impactos ambientales. La mayoría de nuestros residuos van a parar a sitios de disposición que ni siquiera funcionan en la mayoría de los casos como rellenos sanitarios, sino son más bien tiraderos a cielo abierto. Eso tiene muchos impactos en diferentes sentidos. Primero, pues estamos generando contaminación hacia el aire, el agua, el suelo, pero además de eso estamos desperdiciando una gran cantidad de recursos. Todo eso que tiramos, todo eso que está en nuestros tiraderos, son cosas que nosotros pagamos. Son cosas que nos costaron dinero, nos costaron esfuerzo y son recursos que extrajimos del planeta. Todo lo que está ahí. Tenerlo ahí como un pasivo ambiental no tiene sentido desde ningún punto de vista. Entonces tenemos que empezar a pensar diferente en los residuos como materiales, como recursos que podrían ser aprovechados. Necesitamos hacer varias cosas. Necesitamos disminuir nuestra generación y manejar de forma más inteligente los residuos que sean inevitables de generar. ¿Usted cree que el plástico sea el problema? Yo creo que el plástico, los plásticos, porque estamos hablando de muchísimos materiales diferentes, son materiales muy nobles y son materiales increíbles por las ventajas que nos brindan. Nos permiten tener acceso a muchos productos que son parte importante de nuestro bienestar.
Sin embargo, sí creo que hay un exceso en la producción y consumo de algunas aplicaciones específicas de productos plásticos. Esto se ve sobre todo pues, en los productos de vida útil corta, que han crecido de manera exponencial y de los cuales creo que sí hay cierto abuso. Entonces, no creo que el material en sí sea el problema, creo que hay un abuso en el consumo y después un problema en la forma en que se manejan. Porque pues si no estamos separando adecuadamente, no estamos reciclando, no estamos reutilizando, pues estamos generando cada vez más y más residuos. Y estamos abusando del consumo de nuestros recursos naturales. Así es, porque a veces creemos que los recursos naturales son solo la biomasa o las plantas o los animales. No, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor son recursos naturales. Todo viene del planeta y la mayoría de esos recursos son finitos o no los podemos reponer fácilmente. Entonces, sí tenemos que racionalizar esa parte. ¿Cómo haría usted un cambio de paradigma? Sí, o sea, que le dijeran, ¿sabes qué? Ya se acabó, no funciona, tampoco hay presupuesto, no hay tanto presupuesto. ¿Qué cambios haría para gestionar de manera correcta todos estos residuos? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Creo que tendríamos que atacar el problema desde distintos ángulos. Un paso básico y que creo que nos está faltando es la concientización. Para la mayoría de los ciudadanos, el problema de la basura, porque ni siquiera les llaman residuos, termina en el momento en que entrega su bolsita y se desentienden por completo de lo que vaya a pasar con eso. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano o ciudadana, ¿a dónde van a parar tus residuos? La mayoría ni siquiera lo saben, si van a un tiradero, a un relleno o a qué lugar van a parar. Tampoco tenemos conciencia de lo que nos está costando como sociedad el manejo actual. Esa recolección de toneladas de residuos diarios, el transporte a los sitios de disposición, son costos que estamos asumiendo como sociedad. Costos sociales, costos ambientales y costos económicos. Me parece que tener claridad y transparencia con respecto a eso haría que la gente tuviera un poco más de conciencia de que en realidad todo eso que creemos que es un servicio público lo estamos pagando todos. Esa parte me parece muy importante, el enfrentar a la gente con la realidad. Me parece también muy importante que empecemos a generar mecanismos que nos permitan desarrollar proyectos en el largo plazo. Quien está inmerso en el mundo de los residuos sabe que esto nunca se va a resolver en 3 años. No va a haber un presidente municipal o presidenta que llegue, haga algo y el resultado se ve al final de su gestión. Son proyectos a más largo plazo que tienen que trascender. Entonces necesitamos generar mecanismos que nos permitan que los proyectos vayan más allá de proyectos políticos o de tendencias en el gobierno, que se mantengan y que puedan consolidarse. Esos 2 cambios me parecen muy importantes. Y necesitamos, por supuesto, un rol proactivo por parte de todos los actores. En el sector industrial hay empresas muy echadas para adelante, que tienen visión, que están buscando oportunidades y que ven esta situación como eso, como una oportunidad de encontrar nuevos negocios. Sin embargo, también tenemos un gran sector industrial, o una parte importante, que lo ve como una gran amenaza y lo ve solamente desde un punto de vista defensivo. Y entonces ahí no hay posibilidad de discusión o no hay posibilidad de llegar a acuerdos. Creo que tenemos que modificar algunas cosas del marco legal, pero para eso pues necesitamos entrarle todos y todos tener claro que cada sector va a tener que sacrificar algo, porque si no, no vamos a lograr avanzar. Yo escuché a una persona que ellos hablan de que ellos buscaban la forma, y creo que lo están consiguiendo, que el reciclar sea mucho más fácil que tirar. Así es. El aprender a gestionar de manera correcta todo lo que generamos desde lo más básico, ¿no? Que son los domicilios. Sí. Hasta la generación de residuos a gran escala. Como dice usted, todos los habitantes de este planeta tenemos que empezar a modificar todas esas creencias. Porque, como dice usted, pensamos que al momento en que arrojamos nuestro bote de basura al camión, ahí se acaba todo. Sí. Pero somos habitantes del planeta. Si no está nuestra casa sucia,
es porque va a lucir sucio algún otro espacio, ¿no? Así es. Tenemos que empezar generando estas formas en que manejar los residuos bien sea la opción más accesible para todo el mundo. Y no es fácil, por ejemplo, generar cadenas de recuperación, de acopio, de reciclaje, no es algo sencillo. Generar mecanismos que permitan disminuir la generación de residuos, tampoco. O sea, requiere de verdad concertación entre los distintos actores, pero no hay de otra. Tenemos que irnos moviendo hacia allá. ¿Usted ha visto cambios en los últimos años? Sí he visto cambios en el sentido de que el tema está cada vez más en la agenda pública, ¿no? Ahora, por ejemplo, si uno habla de economía circular, pues no habrá casi gente en el gobierno o en la industria que no haya oído el término y que no tenga idea de a qué se refiere. En ese sentido, en el sector gubernamental, en el sector productivo, creo que el tema va permeando y se vuelve una parte de la agenda que no se puede eliminar en ninguno de los dos casos. Donde veo que todavía nos falta también un poco más es con la parte de la población. Porque aunque mucha gente manifiesta tener compromiso y demás, siento que a veces falta hacer un clic entre cómo esa preocupación que tengo por el ambiente y por las tortugas y por la biodiversidad se relaciona con el uso que hago de todos los objetos todos los días y con la forma que los manejo. Siento que no hay todavía esa relación tan clara y eso hace que la gente, aunque esté de acuerdo en que hay que hacer algo, no lo relacione con lo que puede hacer cada persona. Claro que tenemos que darle a las personas las herramientas para hacerlo, pero también necesitamos que haya un cambio ahí de la forma en que estamos pensando. En los municipios, que son los encargados de gestionar la basura, ¿cree que el presupuesto que ellos tienen les alcance para hacerlo de manera correcta? En general, no. O sea, tenemos más de 2,000 municipios y por supuesto no va a ser lo mismo el municipio de Monterrey que un municipio en la sierra, alejado, donde con trabajo se tienen los servicios más básicos. La gestión de residuos, la buena gestión, no es barata. O sea, hay que invertir en infraestructura de recolección y en infraestructura de manejo. Entonces tenemos que generar modelos que la vuelvan viable para las distintas situaciones que se viven en el país. Necesitamos, por ejemplo, explotar más los modelos intermunicipales. Tenemos casos de éxito en el estado de Jalisco, donde distintos municipios se asocian, generan infraestructura conjunta que permite darle viabilidad económica al manejo. Eso tiene mucho sentido, pero se ha logrado gracias a que eso se ha separado de la parte política. Se genera un organismo operador que es relativamente independiente y entonces eso puede seguir funcionando a pesar de que los distintos municipios tengan cambios en sus gobiernos. Tenemos que ir apostando a ese tipo de soluciones, porque por supuesto un municipio pequeño pues no va a tener el presupuesto para un relleno sanitario y no va a tener además la capacidad técnica para desarrollar ese tipo de proyectos. Por lo tanto, también requerimos de programas de apoyo. También creo yo que debemos tener una discusión seria sobre el tema del cobro por el servicio. Actualmente todos lo pagamos a través de nuestros impuestos, generalmente a través del impuesto predial, pero pagamos todos parejo, sin importar cuánto generemos, sin importar nuestro estatus socioeconómico, y quizá tenemos que empezar a cambiar eso, ¿no? Que pague más quien más genere, que pague más quien no se pare, para que entonces haya una motivación extra para de verdad irnos por el camino correcto. Porque algunas personas las vamos a convencer simplemente con argumentos. Va a haber otras que van a tener que hacerlo cuando no quede de otra. ¡Wow! No, la verdad es que ¿cuánto generamos diariamente de basura en nuestro país? Más o menos de residuos sólidos urbanos, o sea, sin contar los industriales ni los del sector primario, 1 kilogramo por día por habitante. Y cuando digo por habitante es cada bebé que nació ayer y cada persona de 80 años. O sea, estamos hablando de más de 120,000 toneladas por día.
Es una barbaridad. O sea, cada quien a lo largo de su vida va a acumular una generación de muchísimas toneladas. Entonces es muy triste en realidad si pensamos que nuestra huella más grande en el planeta que vamos a dejar son esas toneladas de residuos que fuimos generando a lo largo de nuestra vida. Sí. Alguien que se sentó aquí justo dijo eso. No solo podemos dejar basura. Así es. O sea, sí tenemos que pensar. De verdad que estamos entrando, y yo así lo considero, estamos entrando en una nueva era de restauradores imparables, inclusivos. ¿Por qué inclusivos? Porque no nada más está pensando en usted, en su sociedad, en su estado, en su país, sino que también están pensando en las futuras generaciones. Ellos tienen que gozar de los cambios que hagamos en este momento. Gozar si hacemos un cambio, o reprocharnos si no hacemos nada. Aunque sí veo yo todos esos cambios que se están haciendo. He visto, por ejemplo, que hay personas que están sumamente preocupadas por el agua, por el aire, por el suelo, que lo estamos envenenando. No estamos conscientes. Usted habla, me gusta cuando habla de la historia de los residuos. Como yo no los quiero tener aquí en mi casa, yo los echo en un camión, se los acerco a alguien más. Así es, así es. Eso es, a mí me parece increíble porque fíjese, esta idea de sacar los residuos de donde yo estoy es algo que ya hacían en la antigua Grecia, ¿no? Esa tenían historia es la que me tiraderos, gusta. Sí. Tenían tiraderos y simplemente trasladaban sus residuos donde yo no los vea, donde no me estorben y no me llegue el olor. Y es increíble que muchísimos siglos después, esa sigue siendo la forma en que manejamos los residuos. Pero hay un problema. En la antigua Grecia, pues había mucho terreno disponible, sí, y a lo mejor yo los podía poner donde aparentemente no afectaban a otras personas. Ajá. Sin embargo, ahora ya no hay lejos. Lo que está lejos de mí está cerca de alguien más. Y lo que estoy haciendo es trasladar los impactos ambientales de mi consumo y de mi forma de manejar las cosas hacia otras personas que generalmente están en una situación más vulnerable. Y esto se vive a nivel local y se vive incluso a nivel internacional. Entonces, no se vale. Tenemos que empezar a responsabilizarnos de lo que hacemos cada uno de nosotros, tanto a nivel personal como a nivel de ciudad o de región. Pues si nos ponemos utópicos, ¿de qué manera usted los gestionaría? ¿Usted cree en la erradicación de los rellenos sanitarios? No, creo que siempre va a haber un margen de residuos que no van a ser aprovechables, al menos con las tecnologías que contamos actualmente, y que además tengan sentido desde el punto de vista económico y ambiental, porque todo lo que hacemos, incluso el reciclaje, tiene un impacto ambiental. Claro. Entonces tenemos que ver realmente qué impacta menos, y eso se define a nivel local, ¿no? O sea, algo que funcione en un lugar puede ser que en otro lugar no nos resulte tan funcional. Sin embargo, pues creo que sí hay varias cosas que podemos hacer para disminuir la llegada de residuos a nuestros rellenos sanitarios o tiraderos. La principal, y que siempre se nos olvida y la vamos dejando atrás, es la separación en la fuente. Si nosotros separamos en casa, estamos facilitando todas las etapas que siguen. Uh-huh. Facilitamos el aprovechamiento de la fracción orgánica y facilitamos la recuperación de materiales reciclables. Entonces, primero, racionalizar mi consumo, ver si de verdad ese producto lo necesito o no y cuál es la mejor alternativa. Y después, responsabilizarme de separar. ¿Qué más necesitamos que ocurra? Pues generar todo este ecosistema de infraestructura para el manejo adecuado de las diferentes fracciones. En nuestro país hay una gran preocupación por los plásticos, está bien, porque pues es una corriente que ha crecido mucho, pero a veces se nos olvida que la corriente más grande son los residuos orgánicos. Uh-huh. Y que están saturando nuestros sitios de disposición, están generando escurrimientos o lixiviados que se van al subsuelo y que además están generando gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que atacar esto de forma integral y pues la separación es la clave.
¿Usted cree en el reciclaje? Obvio, en el mecánico. ¿Cree en el químico y en el reciclaje energético? Creo que el químico es viable, pero me parece que tiene aplicaciones muy específicas. O sea, creo que en general va a ser difícil encontrarlo como una solución generalizada para los residuos sólidos urbanos. Me parece que en general requiere un poco más de tecnología, de control, y también que debemos ser muy cuidadosos en el balance energético, porque el reciclaje químico generalmente requiere energía en forma de calor. Entonces yo tengo que asegurarme que lo que estoy obteniendo como resultado me da un balance positivo y no que me está saliendo más caro en términos energéticos y ambientales el proceso que otras alternativas. El reciclaje mecánico en general me parece muy buena opción para los termoplásticos, pues creo que es una vía muy, muy favorable en muchos aspectos. Y el reciclaje energético yo creo que es aplicable a ciertas cosas, o sea, no como algo generalizado, pero tendríamos que hacerlo con mucho cuidado y tenemos que vigilar muy bien nuestro marco regulatorio. ¿Por qué? Porque puede ser muy tentador querer enviar todo a reciclaje energético. Sí, al fin. Sí, ¿no? Lo vamos es a ver más como fácil, es más fácil, ¿no? Porque al gobierno pues le quita un poco el problema porque echa todo ahí, al ciudadano también, porque no tiene que hacer nada, ¿no? Más que separar de forma muy básica, si acaso, pero no es la mejor vía. En estos esquemas de economía circular, el reciclaje energético no aparece. Dentro de la gestión integral de residuos, normalmente sí se considera, pero como una alternativa que está abajo de todas las otras. La última. Es la última, la penúltima, antes del relleno sanitario. Pero primero tenemos que reducir, primero tenemos que reutilizar, primero tenemos que reciclar. Ya si nada de eso se pudo, podemos empezar a valorarlo. Entonces, por eso creo que debemos ser muy cuidadosos con ese tipo de medidas porque podemos caer en esa tentación. Querer quemar todo para generar energía cuando hay formas mejores que nos permiten mantener el material circulando. ¿Y los orgánicos? Los orgánicos, pues tenemos distintas formas de hacerlo. Lo primero sería evitar el desperdicio. Sí. Nosotros hicimos un estudio en algunos mercados, la central de abastos y domicilios en la Ciudad de México hace algunos años y encontramos que de la fracción orgánica, que era entre el 30 y el 40%, cerca de la mitad eran residuos que podrían haberse consumido, residuos de alimentos, les llamábamos nosotros evitables. Porque si se hubieran consumido a tiempo o completos, eran alimentos, ¿no? Pan, tortillas, frutas, verduras, cosas que la gente tira. Si lográramos quitar eso, ya estamos bajándole un porcentaje significativo a la fracción orgánica. Además, eso tiene un impacto, pues, una connotación hasta ética. En un país donde hay hambre, donde hay pobreza, estar tirando comida a la basura es un pecado. Además de eso, bueno, la otra fracción que nos queda, los residuos de preparación de alimentos, los residuos de poda y demás, pues tienen distintas alternativas. Tenemos el proceso de composteo, tenemos el proceso de digestión anaerobia. Ambas son tecnologías que existen en México y que se han desarrollado en algunos casos con bastante éxito. Entonces, pues hay que hacer algo y lo más importante es que eso no vaya a parar a un relleno sanitario. No tiene sentido. Perdón, yo escuché que usted comentaba que si yo no me lo comí, que se lo coma alguien más. Claro. Estamos hablando también de que podríamos producir con todos esos residuos alimentos para ganado. Sí, de hecho, dentro de los residuos de alimentos también hay una jerarquía, así como tenemos de los residuos sólidos urbanos, también hay, y la primera alternativa es que lo coma alguien más, o sea, la alimentación para el ser humano. Después viene la alimentación para animales y después ya vienen otras alternativas. Todas las que se puedan implementar. Todas las que se puedan que nos permitan recuperar los nutrientes que tenemos ahí. Normalmente nos preocupa mucho el reciclaje de los inorgánicos, ¿no? De los metales porque se están agotando algunos, de los plásticos, etcétera. También los nutrientes necesitan reciclarse. La naturaleza lo hace.
pero si nosotros llevamos esos nutrientes a un sitio de disposición, a un tiradero, a un relleno, lo que van a hacer es convertirse en gases. Entonces la posibilidad de que regresen al suelo para nutrir nuestros cultivos, pues se vuelve remota o muy, muy tardada. La forma más eficiente de hacerlo es haciendo que se consuman directamente. Detrás de digamos, ¿cómo le llamamos al composteo? Detrás de todo esto tiene que haber una especie de subsidio, de que alguien aporte para que se pueda gestionar de manera correcta los residuos orgánicos y vertirlos en la biosfera como debe de ser. Sí, en muchos casos sí. En nuestro país el proceso de composteo ha crecido en los últimos años. Es un proceso muy noble, pero aún así no en todos los casos puede verse como un negocio, porque depende mucho de las condiciones del entorno. En la UAM, hace un par de años nos dedicamos a hacer un inventario de plantas de composta y nos sorprendió encontrar pues muchas más de las que esperábamos, porque las estadísticas oficiales hablaban de 19 plantas en todo el país. Nosotros encontramos cerca de 140 que nos proporcionaron información sobre los procesos, tipos de residuos que manejan, cuánta composta generan y qué hacen con ella. Y nos sorprendió, por ejemplo, encontrar 2 casos de negocio que funcionan ya muy bien y son rentables en México. El primero es un negocio dedicado a las empresas que generan residuos orgánicos. Hay una empresa que lo que hace es generar plantas de composta llave en mano. Le diseñan una planta de composta específica para los residuos que usted está generando y lo dejan funcionando y capacitan a la empresa para que puedan ellos procesar. Esto ha tenido mucho éxito en el sector agroindustrial y tienen muchas plantas ya en el país. Y otra es un caso de un servicio de suscripción, a donde la gente se registra y paga una cuota mensual, se le da un bote para sus residuos orgánicos y la empresa pasa por los residuos y los lleva y los compostea. Hay un nicho de mercado de personas que quieren manejar adecuadamente sus residuos y están dispuestos a pagar para que eso se haga. Independientemente de eso, hay empresas también que ya realizan el composteo como negocio. Procesan residuos, sobre todo agroindustriales, y venden la composta. Hay empresas que tienen procesos súper cuidados y cuya composta se puede vender como abono orgánico. Y entonces se utiliza para cultivos de exportación que requieren productos que no tengan fertilizantes químicos o agroquímicos. Entonces empieza a haber estos modelos de negocio que están funcionando. ¿Qué nos falta y dónde tenemos que trabajar? Muchísimo todavía en la fracción orgánica de nuestros residuos domiciliarios, de la gran masa de residuos. Porque tenemos plantas en algunos municipios, tenemos plantas en la Ciudad de México que opera la Secretaría de Obras o las alcaldías, en instituciones educativas, pero todas ellas enfrentan el problema de la incorrecta separación. Los residuos llegan revueltos con la fracción inorgánica y eso, además de dificultar el proceso, hace que la composta resultante pues tenga menor calidad o menor posibilidad de acomodo en el mercado. Y con todo esto de la ciencia y la tecnología, ¿cuándo vamos a dejar de verlo quizás como composta y que terminara siendo un fertilizante orgánico? Pues ya lo es, pero necesitamos desarrollar toda esta concientización en el sector agrícola también y generar incentivos para el uso de este tipo de abonos orgánicos o fertilizantes. Porque los resultados son a largo plazo, ¿verdad? Así es. Obviamente los resultados son distintos, ¿no? Hay que ser constante, pero los resultados existen y pues nos generan círculos virtuosos donde la producción es, por llamarlo de alguna forma, más limpia o menos expuesto a otro tipo de sustancias que podrían tener un efecto nocivo después. Así es, así es. Yo sí veo que, o sea, también me agrada esa parte del poder
separar perfectamente los residuos orgánicos. He visto empresas que funcionan en otros países donde están haciendo alimento para ganado y trabajan en colaboración el restaurantero con el cocinero, el que cocina estos residuos, los cocina y los consume un granjero, porcicultor. El restaurantero tiene la obligación de consumir carne de estos cerdos alimentados de esa forma. Sí, se pueden generar líneas, ¿no? O cadenas de recuperación de estos residuos que nos permitan darles un uso adecuado. Y creo que esas se están dando, porque de cierta forma la gente está entendiendo que tiene sentido desde el punto de vista ambiental, pero también económico en muchos casos. Lo que nos falta es llevar este manejo o estas alternativas a la gran masa de residuos. Esa es la parte más difícil. Cosas que están pasando ya es solo hacerlas visibles, ¿no? Porque aquí estamos viendo una transformación, pero es intangible. No sé si usted se haya dado cuenta, pero cada vez hay más marcas de carros eléctricos. Sí, claro. Y pasa desapercibido, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, la población en general no tiene ninguna idea de lo grande que es el sector residuos. Y cuando hablo del sector residuos no me refiero solo a los recolectores. Me refiero, por ejemplo, a las cadenas de acopio y de aprovechamiento que existen en nuestro país. Si uno se fija, ahora anda por cualquier zona industrial o sobre todo en las periferias de la Ciudad de México, hay una gran cantidad de plantas donde están acopiando y procesando residuos plásticos que no se veían hace 10 años. Exacto. Residuos que antes todo el mundo despreciaba, ahora son peleadísimos, ¿no? Hay competencia por obtenerlos y por poder procesarlos. Entonces, sí está viendo, sí hay más cosas, pero la mayoría de la gente no está al tanto. Y funcionan a veces como en vías, ¿cómo llamarlo? Como paralelas a la realidad cotidiana de las personas, ¿no? No necesariamente la gente está consciente de lo que está pasando y tampoco está participando en la medida de lo que debería ser. Pero van a terminar intrínsecamente metidos en todo este cambio, ¿no? Sí, pero tenemos que hacerlo de forma ordenada y con objetivos claros. Si dejamos todo al mercado, pues siempre vamos a estar expuestos a que si cambian las condiciones del mercado, los procesos se caigan. Tenemos que fortalecerlos desde la parte regulatoria. Y eso implica generar obligaciones para todos, pero también generar certezas. De forma que si alguien está haciendo su inversión para procesar, pues también tenga la certeza de que va a tener material, ¿no? O que va a haber acceso. De acuerdo. Que si el ciudadano está haciendo el esfuerzo de separar, sepa que después no lo van a juntar. Sepa que después esa separación va a servir para algo, ¿no? Entonces necesitamos todo este cambio institucional que nos permita orientar estos fenómenos que están ocurriendo como consecuencia del mercado y que nos permita protegernos también de las variaciones. El caso de los plásticos es muy especial en torno a eso. Si uno es reciclador de metales, los metales tienen un precio bastante estable, ¿no? Sí. Y uno puede como hacer prospectivas y planear y en general no hay grandes brincos. Los plásticos son un mundo totalmente diferente. Volátiles. Son totalmente volátiles los precios. Entonces, lo que es negocio hoy, a lo mejor la semana que entra ya no lo es. Entonces, no podemos estar a expensas de eso. Así como en algún momento para el PET se fijó un precio de garantía que lo hicieron las empresas, no lo hizo el gobierno, lo hizo la industria. Y eso generó sinergias positivas porque al haber acopio, porque había quien comprara, la compra era segura, pues empezó a generarse infraestructura. Y entonces ya eso va funcionando casi solito. Necesitamos entonces dar garantías para que las cosas funcionen a pesar de los vaivenes del mercado. También algo muy importante y que a veces se nos olvida a los que vivimos en la zona centro del país es que no todo es como es aquí. Nosotros aquí tenemos una gran variedad de alternativas para
separar, acopiar y reciclar nuestros residuos. Hay muchas regiones del país donde eso no es una realidad. Yo he visitado municipios donde el PET se tira. Sí, o lo queman. Sí, no tiene ningún tipo de aprovechamiento. ¿Por qué? Porque no es viable económicamente trasladarlo hacia los puntos donde lo comprarían. Y no podemos seguir así. No, o sea, las soluciones tienen que adaptarse a distintos lugares y ahí pues se va a necesitar la participación de los distintos actores. ¿Creen la responsabilidad extendida? Sí. ¿Del productor? Sí. Sí, creo, a mí me sorprende mucho a veces la forma en que se da esta discusión en nuestro país, porque es un tema que tiende a polarizar y que tiende a romper las pláticas en cuanto sale. Yo creo que en México tenemos un caso que es emblemático, que es el caso del PET, donde una asociación civil conformada por la industria generó las condiciones que permiten que ahora seamos un buen recuperador de PET sin que estemos ya con el tema solucionado. Eso es responsabilidad extendida, no le llamaron así, no lo hicieron obligado, pero justamente en eso consiste. Creo que es un error a veces pensar que responsabilidad extendida es que nos vamos a traer el modelo alemán o el modelo de no sé qué país e implantarlo directamente. No, tenemos que encontrar las formas que sean viables para nuestro país, pero sí necesitamos tener compromisos más claros. Este tema de la responsabilidad compartida, donde todos somos corresponsables, deja muchas cosas en el aire. Deja en el aire hasta dónde le toca a cada quien. Y creo yo que una responsabilidad extendida bien llevada, bien diseñada para nuestro país, podría ayudar en muchos aspectos, a que la industria tenga una motivación extra por hacer envases más recuperables, más durables, por generar un ímpetu a todos estos procesadores que están tratando de encontrar salidas para estos residuos que son un poco más difíciles, que nos ayudaría también a la homologación de envases y empaques, que es un tema que también complica mucho los procesos de recuperación. Entonces, sí creo que tenemos que entrar a esa discusión y encontrar un punto de equilibrio donde, claro, no le toque todo a la industria, no es la idea, pero sí debe tener un liderazgo en ciertos aspectos que nos permitan mejorar la forma en que estamos recuperando y revalorizando los residuos. Yo creo que solo es cuestión de que nos conozcamos unos con otros, porque finalmente ya se están haciendo muchas cosas, sí, pero no hay un respaldo, no hay una trazabilidad. Y por ejemplo, yo como generador, no sé quién se esté haciendo cargo de mis residuos, ¿no? Sí, tenemos que primero conocer bien lo que ya se está haciendo, porque ya hay muchas cosas que se están haciendo. Ver qué cosas están funcionando y cuáles no. Y a partir de eso sentarnos y dialogar la industria con el gobierno y con la sociedad, pero también la industria a su interior. Y esa parte es complicado, porque estos esquemas funcionan cuando yo me siento con mi competencia y llegamos a acuerdos donde los dos nos comprometemos a hacer algo. Y hay sectores donde ha ocurrido y ha funcionado bien, pero también hay áreas donde es muy difícil que esto ocurra y que se traduzca en algo concreto. Pues ya lo comentó ahorita, el caso del PET. Eso está bien estructurado. Yo creo que eso se podría replicar en cada uno de todos los diferentes tipos de residuos. Incluso hasta se podría montar en la infraestructura que ellos ya tienen. Sí, de hecho lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, Ecose pues ya está entrando a otros materiales y demás. El PET tiene la ventaja de que, sobre todo cuando hablamos de botella, pues toda es más o menos parecida, ¿no? En cambio, si estamos hablando de envases de polietileno de alta densidad, pues la gama es mucho más diversa. Entonces, pues cuesta más trabajo ponerse de acuerdo, ¿no? Porque voy a incluir el envase del shampoo y el envase del limpiador y el envase de leche. Y entonces estamos hablando de distintos sectores que a veces tienen formas diferentes de operar, que pueden tener requisitos ligeramente distintos entre uno y otro.
Entonces, sí es más complejo, pero pues tenemos que ir hacia allá, no hay de otra. Sí, la ventaja de ellos es que se anticiparon como 20 Sí, años, ¿no? Pero se anticiparon por la presión del gobierno. Sabían que iba a haber esta problemática en el futuro. No, y hubo un tema ahí donde había una idea de prohibir el uso del PET en la Ciudad de México. Y entonces esa fue su respuesta. ¿Desde hace 20 años? Sí, porque se vio el problema que era la generación de botellas de PET y que andaban por todos lados. Entonces sí hubo ahí una entrada del gobierno, pero pues lo resolvieron bien. Sí, lo resolvieron es admirable bien. eso. Sí, yo tengo mucho respeto por ECOCE, por lo que en su momento fue APREPET y todo lo que han avanzado, ¿no? Y sé que están trabajando con otros materiales, pero sé también que ha resultado más complejo, pues por esta diversificación que hay para otro tipo de envases. Sí, pero ya está montado toda una infraestructura. Sí. O sea, ahí podríamos a lo mejor subir, oye, yo puedo hacerme cargo de estos materiales. Sí. Si tú los acopias, podemos usar tu red de acopio, ¿no? Sí, tenemos que echarle todos. O sea, aquí a veces, por ejemplo, la atención se centra mucho a veces en lo que es en sí la industria del plástico, el productor, el que hace el envase, pero por supuesto las marcas tienen que entrar, los grandes supermercados tienen que entrar, ¿no? Porque son los medios de contacto con la población en muchos casos. Entonces sí se necesita una visión amplia y una visión integral que nos permita construir un escenario que nos funcione. No, y aquí sí nos tenemos que poner de acuerdo, aunque sea la competencia, porque aquí no va a haber soberanía. Que digan, ay, él, gracias a que él ya hizo un cambio, ya se resolvieron los cambios climáticos. Aquí es... Todos jalan. El problema es de todos. Y pues tenemos que llegar a acuerdos por sector, tenemos que llegar a acuerdos intersectoriales en nuestro país, entre los diferentes actores, y luego escalar eso a acuerdos globales, ¿no? Este acuerdo sobre los plásticos que se está gestionando es muy complejo, porque pues cada país tiene una postura diferente, pero al final esperemos que redunde en algunos objetivos que de verdad nos acerquen hacia donde queremos ir. Muchas veces es desinformación, ¿verdad? Sí, muchas personas en realidad no entienden el problema, no están cercanos a lo que implica, y lo digo en todos aspectos, o sea, no están cercanos, por ejemplo, a lo que implican los residuos, la contaminación, etcétera, ya en la vida real, pero tampoco están cercanos a las dificultades que tienen los gobiernos municipales para ejercer su presupuesto, o las autoridades federales a lo mejor para hacer viable la legislación, o el sector industrial. O sea, a veces cuando hablamos de la industria del plástico, pues la gente piensa en grandes empresas transnacionales. La industria del plástico en México es diferente. Sí tenemos algunas de esas grandes empresas, pero tenemos muchas empresas pequeñas, medianas, micro incluso, que conforman la gran masa que mantiene esto vivo y que generan los productos que consumimos en muchas ocasiones. Yo tengo también mucho respeto por ese tipo de empresas que generan empleo, que son resultado muchas veces del esfuerzo de una familia, ¿no? A través de generaciones. Y también tengo muy claro que no es fácil decirle a alguien, ya tu producto está prohibido, transfórmate, cambia lo que estás haciendo. Pues no es así, ¿no? Es como si yo, que soy, no sé, ingeniera química y doy clases, alguien llega y me dice, tu universidad va a cerrar hoy, busca algo nuevo que hacer porque lo que hacías ya está prohibido. No es tan simple, no es algo que se haga pronto, tendría que ser cambios que si ocurren tienen que darse de forma gradual y tenemos que dar las herramientas para que puedan hacerse. No es nada más cambiar las cosas a través de una ley, se necesitan muchas más herramientas alrededor para que eso sea viable y para que de verdad funcione. Entonces no creen las prohibiciones. Creo que ayudan algunas. Sí, creo que hay cosas que están bien. Creo que han servido en general como un punto de llamado de atención a la sociedad en general, como para pensar en el tema. Pero creo que muchas veces, lamentablemente, se deja de lado todo lo que va alrededor,
¿Qué quiero decir con esto? Si usted me prohíbe usar una bolsa de plástico, mi necesidad de acarrear mis mercancías no va a desaparecer, la necesidad permanece y yo la voy a cubrir de alguna forma. Entonces tengo que encontrar alternativas a cómo voy a cubrir esa función. Y esas alternativas pues deben ser mejor que la que tenía, mejores que en el aspecto ambiental. Entonces cuando nosotros prohibimos algo, tenemos que prever eso, cómo se va a cubrir la necesidad que tenía ese producto específico. Y eso lo tenemos que hacer con una visión de ciclo de vida, pensando no solo en lo que ocurre con la bolsa o el vaso, lo que sea, cuando se convierte en residuo, sino en todos los impactos que se generaron en su producción, transporte, utilización y demás. Es muy complejo. Lamentablemente, en muchos casos, las prohibiciones se han quedado solo en eso, en la prohibición, sin un diagnóstico adecuado al inicio para ver realmente de qué tamaño es el problema y qué lo está causando, sin un marco complementario que permita darles viabilidad. Y por lo tanto muchas existen solo en el papel, y posteriormente sin una evaluación que nos permita saber si están funcionando o no, si de verdad se está reduciendo la cantidad de residuos o si de verdad se están biodegradando, como dice a lo mejor alguna ley. Entonces, creo que hay casos donde han funcionado. Yo he visto casos, sobre todo en otros países, donde tienen sentido y están funcionando algunas cosas, pero no creo que sea la solución. O sea, creo que no existe una solución. Creo que tendríamos que analizar cada producto, ver cómo lo estamos usando, por qué lo estamos usando, qué alternativas tenemos. ¿Puedo eliminarlo? ¿Lo puedo volver reutilizable? ¿Lo puedo prohibir? ¿Lo puedo reciclar? ¿Lo puedo biodegradar? ¿Tiene valorización energética? Sí, no. Y comparar todo eso. Cuando veamos cuál es la mejor alternativa, entonces ahora sí, bueno, ¿qué necesito además de cambiar la ley para que esto sea real? Uh-huh. De acuerdo a lo que usted me está diciendo y habló de biodegradabilidad, ¿será necesario biodegradar los plásticos? ¿Será necesario biocompostarlos? ¿O le estamos quitando sus verdaderas propiedades, porque se supone que son productos que duran muchísimo tiempo? Sí, yo creo que en general se ha abusado uh-huh. de este tema de la biodegradación. Para empezar, la mayoría de las personas no tienen claros los términos biodegradable, compostable y demás. En general, a nivel internacional, los plásticos biodegradables que se aceptan son solo los compostables, es decir, los que se van a biodegradar en un proceso de composteo, no los que se biodegradan en el mar o en el suelo, porque la idea no es resolver nuestras malas conductas. Si yo, uh-huh. ¿Qué querría decir un plástico biodegradable en el mar? Que yo lo puedo tirar en el mar y no hay problema. Yo lo que quiero es que la gente no tire basura al mar, ¿no? Entonces ahí solo son válidos en composteo. Y algo que se ha perdido mucho de vista es que este tipo de aplicaciones, donde se llegan a usar, es en residuos plásticos que van a estar o muy contaminados con alimentos o intrínsecos en los residuos de alimentos pegados. Por ejemplo, las etiquetitas de las manzanas, ¿no? Ahora compramos manzanas, traen la etiquetita. Eso va a ser muy difícil que sea reciclable. Normalmente si alguien pela la manzana o lo que sea, pues va a estar pegado a la cáscara. La cáscara tendría que irse a una planta de composteo. Y pues ahí va la etiqueta. Pero a mí no me interesa que esta botella sea biodegradable. Prefiero que sea reciclable. Sí, claro. Porque dentro del esquema de economía circular, nosotros tenemos varios círculos. Y normalmente mientras más chiquito es mejor, porque me requiere menos esfuerzo y menos energía. El reciclaje me regresa las cosas al proceso productivo. El composteo me las regresa hasta la materia prima, ¿no? Hasta antes de la extracción de materia prima. Entonces, el ciclo es más grande, es más complejo y requiere más cosas para que de verdad ocurra.
Incluso cuando los plásticos sí son compostables, porque tenemos muchísima piratería, lamentablemente, pues solo van a funcionar si los separo con la fracción orgánica y si van a dar a una planta de composteo. Si mis residuos que sí son compostables van a dar a un relleno sanitario, perdón, pero no nos está sirviendo de nada. Estamos comprando basura cara, porque son más caros que los reales. Así es. Así es, entonces pues hay que tener mucho cuidado con eso. Funcionan para aplicaciones muy específicas, pero se necesita primero tener sistemas de certificación que nos garanticen que sí son compostables y después darles un manejo muy específico. Si no, no tiene sentido utilizarlos. Entonces, si no es por ahí, pues tenemos que ver otras opciones. ¿Usted conoce el programa Basura Cero? Sí. ¿Cree que eso funcione? Mire, yo trabajo mucho con el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Y creo que dentro del panorama nacional, la Ciudad de México es una de las que se esfuerza más en la gestión de residuos. En generación de información. Es la única. En generación de infraestructura. Estamos desarrollando ahorita un proyecto muy ambicioso nosotros en la universidad con la Ciudad de México. Y por supuesto hay muchas cosas que faltan por hacer. Pero reconozco que hay interés, que siempre hay apertura y que están tratando de hacer las cosas. ¿Sabe qué me parece interesante? La transición que hubo entre plantas de transferencia a plantas separadoras. Sí. Esa fue la de San Juan de Aragón, pero crearon la de Azcapotzalco. Sí, pero además tenemos una nueva en San Juan de Aragón. Sí, sé de la nueva. Es muy grande. Separadora. Es separadora, es similar a la de Azcapotzalco, pero es mucho más grande. Y la idea es irse moviendo hacia allá, ¿no? Entonces, también ha habido muchas mejoras en la planta de composta de Bordo Poniente. Entonces, se está invirtiendo, se están buscando mecanismos, se están buscando colaboraciones también con el sector industrial para hacer que esto sea viable. Y pues ahí va, o sea, no nos falta mucho, por supuesto, mucho todavía. Tenemos que recuperar las tasas de separación que había hace algunos años y que se han ido para abajo, de separación en la fuente me refiero. Pero pues creo que en el panorama nacional sí destaca la Ciudad de México por el esfuerzo que se hace y la atención que se dedica al tema. Y justo, ¿por qué se dejó de lado esa parte? Si ya se iba a empezar a separar. Se tuvo un boom muy importante cuando cerró Bordo Poniente. Pues la ciudad se quedó sin tiraderos y sin rellenos ni nada. Y el costo de mandar los residuos a otros estados pues es muy alto. Entonces ahí se promovió muy bien la separación de residuos y se controlaba mucho desde las estaciones de transferencia que los camiones llegaran con los residuos relativamente bien separados. Sin embargo, eso generó una saturación de la planta de composta, que aunque es una de las más grandes de Latinoamérica, pues tiene límites en su operación. Después, con cambios de gobierno y demás, esto se fue dejando un poco de lado. Y aunque ahora hay alcaldías que tienen un nivel de separación más o menos adecuado, hay otras donde prácticamente no se separa. Entonces, tiene un costo, si no político, sí tiene un costo, implica un desgaste para los gobiernos, estar peleando porque la gente se pare. El esquema en Ciudad de México es complejo, porque tenemos por una parte a la SEDEMA, que es la que genera normas, lineamientos, programas, pero quien opera la gestión de residuos es la Secretaría de Obras con las alcaldías. Y la recolección depende de las alcaldías, que además lo hacen a través de un sistema muy complejo de recolectores donde conviven un sindicato muy fuerte, realmente muy fuerte, y un conjunto muy amplio de trabajadores voluntarios. Entonces, es un esquema donde hay que llegar a muchos acuerdos entre los operadores y después, pues, convencer u obligar a la población a hacerlo. Entonces, creo yo que esa es una de las tareas clave que hay que hacer, porque eso facilitaría todo. A nuestras plantas de separación, a estas nuevas que funcionan muy bien,
están llegando residuos inorgánicos con mucha fracción orgánica. Y eso, por supuesto, disminuye su eficiencia. Si llegaran más limpios los inorgánicos, pues funcionaría de otra forma. Si a las plantas de composta llegaran mejor separados, la composta que se obtiene sería de mejor calidad. Entonces, pues sí, por ahí tendríamos que empezar. ¿Qué hacen con la composta que tienen en el Bordo Poniente? Se usa en áreas verdes de la ciudad, se usa también como cubierta para el relleno. Sí tiene aplicación. No, hombre, o sea, esto es un tema bien extenso, ¿no? Es un tema muy amplio, los residuos son un tema muy complejo, ¿no? Tiene muchas facetas. A mí es parte de lo que me apasiona y lo que me hace dedicarme a esto, que no es un tema técnico 100%, ni un tema de ingeniería, es un tema social, es un tema económico, y donde estamos además involucrados todos. Todos somos generadores y tenemos relación con esto, no nos podemos aislar o pensar que esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo no? Ahí, por ejemplo, yo he visto gente que se opone a que pongan una gasolinería en su comunidad y tienen coche, ¿no? Sí. Pasa lo mismo, o sea, no queremos tener el relleno sanitario, no nos queremos hacer cargo, pero somos generadores, residuos, ¿no? Así es. No, hombre, esto sí estás... La verdad es que usted nos defendió, porque como fabricantes de productos plásticos, en este caso los que entraban dentro de esa gama de prohibidos, yo me di cuenta de que muchas personas que representaban de alguna manera a nuestra industria sí iban un poco avergonzados por ser fabricantes de productos que en ese momento entraban dentro de esa gama. ¿Por qué nos tendríamos que sentir así si no estábamos, nunca lo hicimos con la intención de afectarle a nadie? No, yo eso lo tengo muy claro, ¿no? Yo creo que ningún productor de plástico se levanta cada día viendo cómo contamino, cómo daño. No, claro que no, son formas de vida, son negocios que se construyen con mucho esfuerzo. Creo yo que ser industrial en nuestro país, ser empresario a cualquier nivel, requiere mucho valor en muchos sentidos, ¿no? Sabemos que la industria del plástico, al igual que muchos otros sectores, lamentablemente, pues se enfrenta a desafíos de todo tipo, que van desde el sobrevivir económicamente a un sistema donde cada vez hay más exigencias de impuestos ambientales, laborales, etcétera, hasta temas de seguridad, ¿no? Que nos afectan a todos. Entonces, creo que tenemos que, si queremos que cambie el sector, tenemos que hacer un planteamiento viable y un planteamiento lógico que permita ir transitando hacia donde queremos llegar. Como industria. Como industria. Pero ¿cómo ve nuestra industria? Pero el mar es complejo. Es complejo porque la industria del plástico es tan diversa en nuestro país y a veces la representación de la industria del plástico no es igual de diversa. En estos foros donde se discute, donde se habla con los legisladores, pues generalmente están presentes las grandes empresas, ¿no? Son las que tienen la voz cantante. Pero no están representados de la misma manera los productores de la parte de abajo de la cadena o los productores más pequeños, ¿no? Que constituyen la mayoría. O sea, si hablamos por unidades económicas, pues son la mayoría. Entonces, pues va a ser muy diferente el interés que tenga una empresa certificada que suministra a la industria automotriz y que tiene todos los ISOs que hay y demás, que una empresa que está sobreviviendo, ¿no? En una lucha de precios todo el tiempo con sus competidores y que además de repente se ve ante esto, pues ahora el producto es prohibido y ahora me piden a lo mejor que sea compostable. Yo no sé qué es eso, no sé si mis máquinas se pueden usar para eso. La materia prima no hay en México, la tengo que importar, es más cara, no, mi proceso tendría que modificarse y al final si no se supervisa y eso, pues al final todos siguen vendiendo lo mismo y a lo mejor yo hice el esfuerzo y no se ve, ¿no? No me da una ventaja competitiva.
Entonces, pues es parte de este entorno que tenemos que generar para que los cambios que se quieran hacer sean viables y sean benéficos. Pero entonces solo vamos a tener cambios cuando estemos desesperados, porque usted lo mencionó, se cerró el bordo o el tiradero y tuvieron que hacer cambios en la separación correcta de los residuos en la Ciudad de México. Sí. Nos prohíben, intentamos homologarnos, pero surgen diversas asociaciones que nos representan, pero no pensamos exactamente lo mismo. No estamos de acuerdo. Hay cierta indiferencia. Escuchaba también ayer, por ejemplo, en el 2022, Oaxaca se enfrentó a un problema serio y empezó alguien con su tiradero, Oaxaca. Sí. Y empezó alguien a darles un curso de capacitación para hacer la correcta separación, pero dentro de la desesperación. Y lo que estaba diciendo no estaba bien, no estaba diciendo cosas coherentes. Fue por la ocurrencia. Sí, muchas veces es cuando nos enfrentamos a estas situaciones críticas, cuando se empieza a buscar qué hacer, ¿no? Y se toman decisiones muy drásticas. Y pues lo ideal sería que no funcionáramos así. Lo ideal sería que existiera esa claridad de objetivos y esos liderazgos que nos permitieran ir avanzando en forma ordenada, en forma efectiva para solucionar los problemas. No sé si va a ocurrir, creo que de repente se dan las condiciones y ocurre, ¿no? Puede ser que de repente hemos encontrado municipios, ciudades, donde llega alguien con mucha visión y que plantea cosas que tienen sentido y que trabaja en la construcción. Lo que hablábamos de la Ciudad de México, pues es un tema donde se le presta atención siempre. Hay otros municipios, grandes, pequeños, poquitos, donde se toma en serio el tema y se trabaja. También tenemos dentro de la industria personas, empresas que se toman esto muy en serio, que están dispuestas a arriesgar y que están dispuestas a ver qué se puede hacer y a proponer, ¿no? Pero la gran mayoría pues está en una inercia de la cual solo nos movemos cuando no hay de otra. Yo de verdad no he dejado de estar metido en todo esto, que de verdad la gente dirá, es que quieres llamar la atención. Quizás sí, quiero llamar la atención, pero porque estoy preocupado. Yo me acuerdo que, bueno, lo iba a decir mal, pero yo me acuerdo que nosotros estábamos en vías de extinción. Porque quizás el producto que yo fabricaba, pues ni siquiera estaba prohibido, pero como no tenía conocimientos de qué era lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, cómo transitar, en ese ínter ya nos habían espantado a todos los clientes. Sí. Y se estaban yendo las personas que colaboraban con nosotros. Sí. ¿No? Fue un proceso, en lo personal, sumamente doloroso. Sí, claro. Sumamente doloroso. Lo cual quiere decir que yo no quito el dedo del renglón. Y por eso es que estoy tratando de que seamos una industria como que más amigable entre nosotros, para ponernos de acuerdo y presentarle una solución a las autoridades. Así es. O sea, hay cosas bien interesantes que dicen en la ley, en la LGPGIR. Dicen cosas muy, muy interesantes, que si hiciéramos lo que está pasando ahí, no tendríamos que entrar en debate con nadie. No, obviamente nuestro marco legal es muy completo, necesita actualizarse, sí, pero los principios ahí están. O sea, la mayoría de las cosas que necesitamos para que esto funcione mejor, la mayoría ahí está. Lo podemos pulir, lo podemos mejorar y complementar. Pero efectivamente necesitamos trabajar todos en que ese marco legal se aplique y que al final pues nos va a redundar en beneficios para todos. A lo mejor vienen temporadas complejas, siempre las adaptaciones son difíciles, pero pues no tenemos otra salida, ¿no? Y si, por ejemplo, los tiempos políticos son complicados porque estamos antes de elecciones y demás, pues vamos a aprovechar mientras para ir avanzando al interior de los otros sectores, para ir construyendo propuestas sólidas que respondan realmente a las necesidades que tenemos ahorita. El tema de contaminación ambiental, la salud pública y demás
son temas que tenemos que atacar, no podemos hacer como que no existen, son reales. La contaminación por plásticos es real y tiene que ver con que consumimos de más y con que manejamos mal. Son las dos cosas y tenemos que atacar las dos, no hay de otra. Pero pues si no nos organizamos para proponer soluciones que sí contribuyan a eso y que además sean claras, sean transparentes, pues de pronto nos va a llegar una legislación que a lo mejor no responde realmente a la realidad que estamos enfrentando. Pero ¿a poco usted cree que pueda pasar eso si ustedes desde la academia que empezaron, yo no sé si empezaron preocupados también en ese entonces, no lo sé, pero yo sé que ustedes están investigando demasiado. Están investigando y ya tienen muchos conocimientos respecto a cómo deberían de ser las cosas en México. Nos tenemos que adaptar a nuestro entorno, ¿no? Sí, pero no, pues ahora sí que desde la academia en general, la investigación que se hace es muchas veces y por mucha parte del sector académico también, pues se queda un poco desvinculada de la realidad. A veces la academia está muy cómoda en nuestros nichos de operación, en las universidades, teorizando sobre las cosas y no siempre nos tomamos el tiempo y el esfuerzo de ir y ver cómo está operando en realidad. Eso dice usted, pero teorizando, pero usted estaba practicando en las playas de México, revisando. Sí, nosotros nos encanta el trabajo de campo en la UAM. Somos orgullosamente basurólogos, decimos. Qué bien. Y de las cosas que hacemos con más frecuencia son caracterizaciones de residuos, de municipios, de escuelas, empresas, de donde sea. Nos metemos y clasificamos los residuos porque creemos que si no sabemos qué hay, pues no vamos a plantear soluciones lógicas, ¿no? Sin embargo, se necesita que este tipo de estudios de vinculaciones se hagan a mayor escala, ¿no? O sea, que más gente dentro de la academia tenga este enfoque de vincular sus proyectos con lo que está ocurriendo en la vida real. Y también necesitamos generar esos puentes con la industria y con el gobierno. Es complejo en ambos sentidos, ¿no? Porque en general creo que en este tipo de temas que son controversiales, que son difíciles, pues los sectores tienden a desconfiar de los otros, incluyendo a veces a la academia. Entonces, creo que si manejamos nuestro trabajo de forma responsable, honesta y transparente, podríamos incluso servir como una especie de puente entre los diferentes sectores. Pero pues eso requiere mucho trabajo. No, pero ya lo dijo usted, ahorita lo acaba de decir claramente, de forma honesta. Sí. Aparte, yo he escuchado que usted es sumamente sincera, lo cual quiere decir que sí sabe cómo hacer las cosas, que sí sabe hacer las cosas. ¿Por qué digo esto? Está colaborando con la Ciudad de México y las cosas que están haciendo en la Ciudad de México, para mi punto de vista, son cosas que se deben de hacer. Estamos transitando a un nuevo cambio de paradigma. No es lo mismo lo que está pasando ahorita y lo que pasaba hace 20 años. No, pues ha habido avances, ¿no? Muchísimos. Ha habido avances y ahí estamos tratando de ser parte de los motores que impulsan esos avances, ¿no? En la universidad. Y pues no solo nosotros, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en ese sentido. Pero pues aún así es un trabajo de todos los días, igual que el que hacen ustedes e igual que el que hacen los gobernantes que están preocupados porque las cosas cambien y ocurran bien, ¿no? No puede uno bajar la guardia, hay que estar ahí, hay que opinar, aunque a veces las opiniones puedan o no ser populares, hay que decir lo que uno cree. Yo he visto que usted no le endulce el oído a nadie, usted solo habla de las cosas como deberían de ser. Lo escuché en una ponencia que usted tuvo. Por eso yo me atrevo a decir que si alguien tiene conocimientos de cómo deberían de ser las cosas, sería usted y María Cristina Cortinas, ¿no? No, pues me honra que me mencione al lado de la doctora Cortinas, que es la gran maestra que tenemos todos nosotros aquí, no solo en el tema de residuos, sino en muchísimos temas ambientales en nuestro país, ¿no? Una mujer admirable y que ha dejado una huella indeleble, pues ella es la creadora de nuestra legislación ambiental en muchos sentidos. Exacto. Una legislación que, imagínense,
Si ahorita nos parece que tiene sentido, hace 20 años que se generó, era un pensamiento muy adelantado a su época, muy adelantado. Sí. Porque muchas de las cosas que ahorita vemos que la economía circular, ahí están y ahí estaban desde hace 20 años. Entonces, de verdad es una persona con una visión y una claridad que ha aportado muchísimo al sector ambiental en México. Eso que me acaba de decir, acaba de caerme el 20, que gracias a todo eso que está ahí en esa ley, gracias a eso, tuvimos todo este lapso de tiempo, bueno, yo en lo personal, de hacer un cambio. Porque lo que yo escuchaba de esa ley cuando la escuché es que finalmente nosotros no teníamos futuro, como estábamos haciendo las cosas. Y eso se me metió tanto en la cabeza que dije que tenía que prepararme para el futuro porque yo tenía que ser una solución para la industria, hablando de reciclaje. Y me preocupé tanto por eso que empecé a trabajar en eso. Y estaba consciente. Les platico a personas que están haciendo más o menos lo mismo que yo. Les digo, oye, ¿no puedes hacer este cambio? No están conscientes. Sí, pues no siempre tenemos la visión o la apertura para ver lo que nosotros hacemos y nuestra actividad en un contexto más amplio, ¿no? Cómo lo que yo hago es parte de un sistema donde afecto a otros y lo que otros hacen también me afecta a mí. En general, creo que a veces pues la vida es muy demandante y nos enfrascamos en nuestra tarea, en nuestro trabajo, en la visión que tenemos. Y pues es muy importante que tratemos de abrirnos para entender todo lo que está interactuando con lo que nosotros hacemos, cómo se relaciona, cómo hay efectos positivos y negativos en ambos sentidos, ¿no? Y todos generamos un impacto ambiental, todos, con cada una de nuestras acciones. Sí. Eso es un hecho, ¿no? En la medida en que seamos conscientes de eso, pues vamos a poder tomar mejores decisiones en el aspecto personal y en nuestro rol profesional, cualquiera que sea el rol que ejerzamos cada quien. ¿Usted cree que nos estemos anticipando a hablar de economía circular cuando todavía tenemos que resolver el problema de la gestión? Yo creo que son cosas muy relacionadas. O sea, la gestión de residuos es una de las cosas básicas que se requieren en la economía circular. O sea, no se puede entender economía circular si no hay gestión de residuos. Obviamente no debemos caer en el error de pensar que son sinónimos. La economía circular es más grande, son más cosas, incluye muchas otras alternativas antes de la gestión de residuos, pero la gestión de residuos es parte de. El tiempo ya nos alcanzó, ya no podemos decir, pues primero resuelvo esto y luego ya me paso al otro tema, ¿no? Tenemos que atender como podamos residuos, agua, las crisis que estamos viviendo, cambio climático, por supuesto, pérdida de biodiversidad, degradación del suelo. No nos podemos dar el lujo de ir de uno en uno, porque ya el planeta ya no nos va a aguantar. ¿Usted recuerda que se haya secado en paralelo la laguna de Zumpango y la de Cuitzeo? Que esté en las condiciones en que está Cutzamala y Valle de Bravo. No, en toda mi vida no tengo memoria de un nivel de sequía como este y en realidad creo que viene lo más difícil. Creo que la crisis que estamos viviendo en estos días, que bueno, llovió apenas, pero en las semanas anteriores con esta escasez se va a agravar porque nos estamos acabando esas reservas. Pero pues tenemos que empezar a tomar otro tipo de acciones y acciones más drásticas que no solo racionalicen el consumo, sino la forma en general en que concebimos nuestra relación con el agua. ¿Y cómo podríamos llegar a que los habitantes estén enterados de esta problemática y que si ellos pueden de alguna manera contribuir, empiecen con esos cambios? ¿Qué podríamos hacer? Creo que tenemos distintas formas de hacerlo. Pues una forma es la educación oficial, digamos, o formal,
creo que el enfoque que debemos dar, más que incluir el tema como una materia, educación ambiental o como quiera que se llame, creo que tendríamos que abordarlo desde la operación misma de las escuelas. O sea, un niño no aprende a separar porque en su libro diga que tiene que separar. Aprende a separar porque en su casa y en su escuela se separan. Sí. Aprende a ahorrar el agua porque en su escuela ahorran agua y en su casa ahorran agua. Sí, yo... Entonces, creo que tendríamos que cambiar un poco, sí incluirlo en los programas y todo, pero enfocarnos más en cómo están operando nuestras escuelas. Sé que es mucho pedir porque también las escuelas tienen miles de cosas que atender, pero yo conozco escuelas donde en la cooperativa no hay desechables. Hay platitos y los niños consumen y regresan su plato y el plato se lava y son escuelas públicas. Sí, regularmente. ¿No? Hay soluciones y que en el largo plazo tienen sentido hasta dentro del punto de vista económico. Sistemas de captación de agua, sistemas de ahorro energético, en fin, tendría que ser una parte de vivencia, porque es así como los niños y niñas van a aprender que es viable y se van a acostumbrar y lo van a ver como algo normal. Creo que una parte va por ahí. Creo que otra parte importante que podemos hacer para aumentar la concientización, pues es usar todo esto que tenemos ahora. Nunca habíamos tenido acceso a tantas formas de comunicarnos. Esto es gratis. Esto es gratis. Bueno, tiene un impacto porque estamos usando luz y demás, pero en general quien quiera lo puede ver. Y puede ser un joven, una persona mayor, puede estar en su teléfono, puede estar en su casa, puede estar en su escuela. Esto era impensable hace 10 años. ¿Sí, no? Incluso antes de la pandemia lo vivíamos distinto, ¿no? Claro. Entonces, pues tenemos que aprovecharlo bien, pero se requieren estrategias pues para distinguirlo o hacer que resalte de los millones y millones de videos, posts que hay todos los días en internet, ¿no? Creo que es un reto, es algo muy difícil, pero creo que es algo que tenemos que aprovechar. Y tenemos que generar también campañas enfocadas a los distintos grupos. Yo no le puedo hablar igual a un niño de kinder que a una persona de la tercera edad. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, a veces que las personas de la tercera edad tienen una gran apertura a este tipo de temas, porque vivieron el mundo de otra forma y su visión es más amplia. Y algunos de ellos tienen tiempo para dedicarle a esto, ¿no? Entonces, pues vámonos a hacer campañas para esos grupos y para niños y para empresarios y para profesionistas de otras áreas y para gente que está trabajando en su casa, porque cada uno va a tener una visión diferente y entonces necesitamos acercarles el conocimiento y las soluciones de forma distinta. Pero sí nos tenemos que preocupar. Claro, no podemos simplemente dejar que esto siga así y no se va a solucionar solo. Sí, es que regularmente cuando algo no me aqueja directamente, yo me siento y espero a que alguien más lo resuelva. Pero, por ejemplo, el día que yo abra la llave y que ya me salga lodo en vez de agua, en ese momento voy a estar sumamente preocupado. Se puede dar que tenga que emigrar de mi entorno buscando agua en otro lado. Así es. No, pues ya lo estamos viviendo, ¿no? O sea, el tema del agua ya está afectando. O sea, ya hay gente que pues tiene que cambiar su rutina diaria para poder estar cuando llega el agua y que le llenen la cisterna una pipa o llenar las cubetas en las 2 horas que hay agua cada tercer día. En fin, ya es un tema real, ya es algo que nos tiene que ver. Y ese desabasto de agua, por supuesto, tiene que ver con la lluvia y la sequía y el cambio climático, pero también tiene que ver con los residuos. Nuestros ríos, a la Ciudad de México llegan una gran cantidad de ríos todavía que vienen de las montañas, pero no podemos aprovechar esa agua porque la ensuciamos en cuanto entra en la ciudad. Tiramos ahí los residuos. Los ríos que bajan desde las barrancas ya cuando llegan al centro ya están llenos de basura. Y entonces, ¿qué hacemos? Los mandamos al drenaje.
directamente. Agua que podría estar limpia y podría aprovecharse de otra forma. Entonces todo está relacionado y ya nos está afectando. No podemos seguir haciendo como que no es con nosotros el problema. No, pues tenemos mucho trabajo por hacer. Así es. Doctora, me dio muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación, que haya mandado este mensaje a todas las personas que ven estos podcasts. ¿Usted tiene algo más que agregar para la comunidad? Pues una invitación a no desanimarnos. Yo creo que a veces cuando habla uno de estos problemas parecen tan grandes, ¿no? Que es posible que uno se sienta aplastado por lo grande y lo difícil que parece solucionarlos. Yo creo que sí, efectivamente son problemas muy grandes, pero pues cada uno podemos hacer algo. Cada uno como persona a nivel individual, pero también desde el rol donde estemos, como profesionistas, como empresarios, como legisladores, como ciudadanos que exijan, como consumidores que cuestionen, ¿no? Tenemos muchas formas de actuar y pues en la medida en que hagamos lo que esté a nuestro alcance, pues estamos contribuyendo para bien. Gracias. Pues ahí lo tienen. Yo creo que sí vamos a poder hacer un cambio. Vea, somos imparables, ¿no? Esperemos que así sea. Si se trató de crear toda una revolución industrial a lo largo de 250 años, que para mi punto de vista es muy poco, creo que el futuro nos podría servir para revertir, para restaurar, para ser imparables y hacer un cambio que finalmente nos corresponde a nosotros porque estamos conscientes. Espero que así sea. Si todos tenemos claros los objetivos, sí se puede. Pues con gente como usted, ¿cómo no? Muchas gracias. Pues gracias. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Si les gusta este video, compártanlo, denle like. Tenemos que seguir generando este tipo de contenido para poder llegar a toda la sociedad y empecemos a hacer un cambio. El fatalismo desmotiva, pero aquí creo que estamos pensando en la forma de que esto no provoque dolor y que hagamos un cambio lo más rápido posible. Gracias a todos y hasta la vista.